Continuamos con más en Economía para Todos. Tenemos allí, señores, ustedes ya lo han visto, es una encuesta que ha preparado Datum respecto a la percepción económica de muchos hogares a nivel nacional, de cómo le va a ir a la economía. En términos un poco generales, si va a haber una recuperación pronta este 2023, lo ven de repente el próximo año 2024, vamos a ponerlo en pantalla para poder analizar y comentarlo. A ver, esta es la consulta. En su opinión, ¿a partir de cuándo se empezará a reactivar la economía en el país? Hay un grueso de personas que ha respondido, el 57%, casi el 60%. A partir del 2024 habrá una recuperación en la economía. Le sigue otro 21%, que es una opinión bastante desalentadora. No se va a reactivar la economía. Para 2 de cada 10 encuestados, no se va a reactivar la economía. Un 10% señala que entre julio y septiembre de este año, un 8% señala que entre octubre y diciembre, es decir, el último trimestre de este año, va a haber una recuperación económica, y en abril y junio ha respondido un 4%. Vamos con la otra claqueta, justamente de esta encuesta realizada por Datum. Para usted, ¿cuál es el sector económico que tiene mayor potencial para mejorar la vida de la gente de la ciudad y la región? Y aquí hay que prestar mucha atención, señores. No solamente es la minería, que es importante, sino también es la agricultura familiar, el sector agro. Un 23% señala que es el sector económico que tiene potencial para poder mejorar la vida, el desarrollo, ciertas expectativas, incluso demandas de las familias. La minería un 21%, el comercio 16%, el turismo 15%, la agroexportación 9% y las empresas, la industria 6%. Vamos con la siguiente claqueta, porque continúa todavía el tema de los sectores. Pesca 4%, transporte 2%, industrias ilegales 1%, educación 1% y no sabe, no opina 2%. Vamos con la ficha técnica de Datum, lo ponemos en pantalla. El grupo objetivo, hombres y mujeres de 18 a 70 años, de todos los niveles socioeconómicos, el ámbito a nivel nacional, rural y también urbano. Y la muestra, 1.200 encuestas. La fecha de campo fue del 10 al 12 de abril, la semana pasada, por supuesto, del 2023. A ver, no es tan alentadora lo que hemos visto ahora en pantallas. Ven una recuperación para todavía el 2024 y vamos a conversar con Edmundo Lizarzaburu, profesor de la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad ESAM. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, las primeras conclusiones, la primera lectura que usted tiene de esta... Siento que es cada vez más general, ¿no? Esta nube un poco de decepción, de incertidumbre, ya no solamente de los grandes empresarios, sino también ha calado a las familias, de que va a haber una recuperación todavía el próximo año y no ese año. A ver, lo que pasa es que hoy en día estas encuestas se toman sobre la base, ¿no?, del momento. Entonces, las noticias no han sido alentadoras, ¿no? El cambio climático y el efecto del niño que viene y que está viniendo y que se está dando ha generado mucha zozobra en la población, ¿no? No solamente en el norte, también en Lima, en el sur, y en general es una situación muy atípica que, sumada a los eventos del año pasado, generan zozobra. Entonces, esto hace que las expectativas de las personas empiecen a ser un poco más pesimistas, ¿no? Pero todavía hay un grupo que considera que este año se puede empezar a crecer o a darle un turning point, como se dice. Si uno analiza la encuesta, puede ver que a partir del último semestre, hacia el 2024, casi el 65% prevé que podría haber un cambio en esta situación. Pero yo creo que acá lo importante es lo siguiente. Probablemente termine siendo el 2024 y esperemos que no sea el 2025. ¿Por qué? No. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que este año es un año de transición, aunque no lo querramos ver. Han entrado nuevos gobernadores. O sea, es una posición en la cual están entrando a revisar, a analizar. Un año de aprendizaje. Más que de aprendizaje, es un año de sentarse a revisar los presupuestos y ver cómo lo van a ejecutar. Entonces, recién el cambio se debería gatillar en el mes de julio. Y probablemente eso debería generar, ¿no?, un cambio en las expectativas. Si a eso le sumamos que hay algunos sectores que no han previsto lo del fenómeno del niño y que lamentablemente el calor se va a prolongar, claramente tenemos un sector comercio que va a ser golpeado, pero por el otro lado tenemos un sector turismo que podría ser potenciado. Entonces, generando un balance, al final las expectativas podrían mejorar, pero va a depender
de una articulación muy a la medida. Este programa de Compunche Perú, por ejemplo, de alguna manera debería estar más focalizado y debería activarse ya. Un ejemplo muy rápido y muy sencillo. Ajá. Las empresas y las personas están pagando impuestos ahora. Sí. ¿Ok? La economía formal solamente es el 20%, el 80% es informal. Claro. ¿Ok? Entonces, a ese 20% que no va a poder pagar puntual, sino va a tener que fraccionar, ¿qué tasa le va a cobrar Tsunat? ¿El 8, 10, 12% que siempre cobra o una tasa mucho más baja? Entonces, es una acción que rápidamente el Ministro de Economía puede tomar de inmediato en una coordinación, sacar un decreto, hacer una gestión con el Congreso. Ese es un mensaje importante y eso activa. ¿Qué quiere decir entonces, profesor, que el plan Compunche Perú no va a ser suficiente? ¿Que estas medidas, por ejemplo, de designación de ciertos presupuestos un poco para contener el desastre, no es suficiente? Lo que pasa es que, a ver, Compunche Perú no solamente es para los desastres. Compunche Perú probablemente sí va a ser suficiente, pero hay que empezar a ejecutarlo ya. ¿Qué significa ejecutarlo ya? Significa que los proyectos que se presenten y las alternativas de gasto sean aprobadas en el microplazo. O sea, no pueden ser aprobadas en 15, 30. Lo que pasa es que la burocracia definida de manera correcta no es el largo plazo. La burocracia es cumplir todos los estamentos que se dice, proporcionar toda la información correcta y ser transparentes y que haya trazabilidad. Es una buena burocracia. Ya, pero la ecuación, digamos, tiene un factor que puede impedirte llegar a eso, con eso que usted mencionaba al inicio, que son nuevas autoridades, son nuevos alcaldes y son nuevos gobernadores regionales, y ya veíamos al ministro de Economía hace 2 fines de semana, me parece, diciendo, es que no saben gastar. O sea, el dinero está, ¿no? El otro día veía la página del norte, me parece que era la alcaldía provincial de Trujillo, 0.1% del presupuesto de ejecución. Entonces, ¿cuánto tiempo le va a tomar a los alcaldes y cómo hacemos que ese aprendizaje sea en el menor menor tiempo posible? A ver, yo creo que un poco lo que tiene que darse es una mejor comunicación entre los gobiernos, los 3 estamentos de gobierno, nacional, regional y local. Entonces es fundamental que el Ministerio de Economía y Finanzas y los demás ministerios, tanto el de Vivienda, que son los que hoy en día de alguna manera están marcando la pauta, claro. ¿cierto? Salud también es importante, educación también, todos en realidad son relevantes, de alguna manera contribuyan a que esta ejecución se pueda dar. Pero ojo, o sea, tenemos además marcos normativos que hay que cumplir. Entonces, hay que buscar la manera de viabilizar, ¿no?, todos estos temas para que al final, de acá a 1, 2, 5, 10 años, no aparezcan los problemas que han aparecido con los grandes gastos que ha habido años atrás. Entonces, yo creo que no solamente es el gobierno local, regional, municipal, tiene que ser los ministerios, el Poder Ejecutivo, pero además Contraloría podría participar también de manera activa, pero no con el gorro del punishment, sino con el gorro de poder viabilizar. Claro, ellos que van a terminar diciendo, oye, pero probablemente esa no es mi acción. Pero estamos en una coyuntura tan atípica, estamos pasando una época de pandemia, yo creo que es momento de que todos pongamos el hombro y se empiece a salir del box y se empiece a hacer cosas distintas buscando un beneficio y una mejora. Porque si el gasto no se empieza a incrementar en 5, 10 y 15% de acá a 30 o 60 días, probablemente el 2024 va a estar más complicado para todos. Ahora, hay un factor que me parece que no se está tomando en cuenta en varias conversaciones y análisis que he escuchado, el factor pobreza. O sea, todavía no sabemos la fotografía de pobreza 2022, el INEGI, me entiendo, lo va a sacar este mes, abril, ya toca, Banco Mundial ya lo ha hecho y lamentablemente pues no hay, digamos, una cifra esperanzadora nuevamente. ¿Cómo es que se va a partir el MEF en varias partes? Uno, para atender la emergencia, con apoyo, imagino, de las autoridades locales, regionales, y por otro lado, evitar que estas personas que no van a tener dinero y probablemente no tengan dinero ahora, se mantengan en ese nivel de pobreza y sacarlos, ¿no? Sacarlos de allí, de este escenario, y traerlos, no sé si de repente eran clase media. A ver, lo que pasa es que los temas de pobreza en realidad hay que ver cuáles son las variables que se miden, ¿no es cierto? Entonces, claramente los indicadores producto de la pandemia y de la contracción económica que hemos tenido han lamentablemente subido. O sea, la tasa de interés subió, la inflación subió. Entonces, ¿qué hacemos de acá hacia adelante? Primero hay que tratar de incentivar el trabajo y la actividad económica. Entonces, te vuelvo a mencionar lo que te decía hace un momento. O sea, si el 20% de la economía que es formal, ¿no es cierto?, los reguladores, los municipios, SUNAFIL, SUNAT, van a estar encima de las empresas apretándolos, va el tema criollo, lo que va a ocurrir es que la informalidad probablemente empiece a calar un poco más. Entonces tenemos que generar mecanismos para que el formal se sienta cómodo siendo formal y el informal vea el beneficio. ¿Por qué?
Porque al final, si reducimos esos aspectos, la masa, ¿no es cierto?, de dinero que el Estado recauda va a ser mayor. ¿Y eso en qué va a servir? Que los programas sociales puedan tener un efecto multiplicador. Porque de nada sirve dar siempre pensión 65 si al final no hay temas de salud incorporados. Porque la persona, ese dinero que recibe no le alcanza ni para las pastillas. O sea, tiene que ser un tema integral, no de una sola arista. Claro, eso de alguna manera puede servir, pero necesitamos gestores que sepan manejar pobreza. O sea, el Perú ha vivido muchos años de riqueza y la riqueza ha sido administrada de una manera, yo creo que positiva. Pero es momento de encontrar gestores que sepan manejar pobreza. Eso es lo importante. Ahora, esta percepción, ¿no?, del 57%, casi 6 de cada 10 peruanos, que espera que la economía no se reactive este 2023, yo imagino que si uno saca lupa, profesor, y empieza a ver en regiones, la situación va a ser peor. O sea, hemos tenido una región bastante convulsionada al sur, los huaicos al norte, con esta cobertura que hemos tenido incluso en RPP. Entonces tenemos dos extremos del país, sumergidos en situaciones donde han perdido ingresos, no tienen que comer en algunos momentos y no sé si la recuperación va a demorar un mes, 2 meses o incluso años, ¿no?, como ha pasado con la Autoridad de Reconstrucción del Norte. Entonces, ¿cómo está la situación en las regiones? ¿Hay también cierto pesimismo, incluso peor que en la capital? Lo que pasa es que en las regiones, hoy en día, tenemos regiones que están ya en un proceso de contracción bastante marcado desde el año pasado. Entonces, algunas provincias podría decirse que están en recesión. Claro, a nivel país no estamos en recesión y hay que resaltar la labor de los reguladores, tanto el Banco Central con su equipo, el Ministerio de Economía y Finanzas, tienes ahí también a la banca y las cajas tratando de ayudar con la reprogramación. Pero lo que es cierto es que hay departamentos, ciudades, distritos, regiones que lamentablemente están teniendo una agenda distinta. Y esa agenda no está asociado a salir del tema de la pobreza, está asociado a un tema político. Entonces, lamentablemente, en la medida que las personas sigan escuchando ese mensaje, lo que va a ocurrir es que va a pasar en segundo plano preocuparse por los temas de salir de esta situación de recesión, porque van a preferir seguir marchando y seguir haciendo una protesta. Cuando en realidad, ¿cuáles? En realidad las del sur principalmente hoy en día, pero claro, es un grupo de personas. Yo creo que en general los ciudadanos de todas las regiones están ávidos de hacer un cambio, pero para generar un cambio se necesitan acciones. La empresa privada va a demorar en activar, ¿no es cierto?, la inversión, porque la coyuntura sí lo hace. Entonces, lo que tiene que hacerse es que el sector público empiece a invertir de manera eficiente, con mensajes claros y generando clústeres y generando efecto multiplicador. O sea, cosas muy simples. Si la comida está a punto de vencer, empezar a prepararla en ese momento. No decimos dar comida vencida, decimos que si el producto vence de acá a un mes, oye, úsalo ahora. Claro. Subvenciónalo, véndelo a un precio mucho más económico para que las personas puedan acceder a ello. Entonces, hay acciones que se pueden hacer y que van directamente a impactar en el comercio, la recaudación, cosas que son fundamentales, ¿no? Clarísimo. Profesor, un gusto tenerlo por acá nuevamente. Edmundo Lizarzaburu, profesor de la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad de San, estuvo con nosotros. Pausa y volvemos.